En los últimos 10 años, los shonen de peleas tuvieron un nuevo resurgir con varias obras que incluso lograron posicionarse entre las más vendidas de la historia, y compitiendo por estar entre las mejores. Pero de toda la lista de shonens de peleas que tuvimos la suerte de ver en la última década, aparecieron 3 autores que supieron destacar de entre los demás, mostrando que el shonen puede ser mucho más que el poder de la amistad y golpes bonitos, formando la llamada triada oscura del shonen. Mucho se ha hablado de estas series y seguramente mucho se seguirá hablando, pero en esta ocasión venimos a darle una visita a los autores detrás de estas series, para intentar determinar quién de ellos es el autor más completo. Por un lado, tenemos al de la identidad secreta y mayor fan de Chainsaw Man, el señor Yuji Kaku. Por el otro, el gato más odiado de la historia del internet y probablemente el ser más diabólico de la industria, Gege Akutami. Y por último, el joven que intentó volar, que se comió a su mascota y que una vez se hizo pasar por su hermana en Twitter, Tatsuki Fujimoto. ¿Cuál de estos 3 autores es el mejor en su trabajo? Bueno, eso intentaremos determinar el día de hoy. Obviamente este video está hecho desde mi perspectiva, aunque intenté ser lo más objetivo posible. Y si al final no estás de acuerdo con el veredicto, pues ahí están los comentarios. Con eso dicho, comencemos. Obviamente si vamos a comparar a estos 3 autores, debemos comparar los puntos que yo considero hacen a un gran autor. Así que iremos repartiendo puntos y claramente si hablamos de manga, no podíamos saltar un punto fundamental. El dibujo es la carta de presentación del buen mangaka. La escritura y demás cuestiones llegan después. Lo primero que debe valorarse de un autor de manga suele ser lo más característico, su dibujo. Así que comencemos a responder la pregunta: ¿cuál de estos 3 tiene un mejor dibujo? Realmente los 3 tienen un estilo muy distintivo, pero con puntos en común. En específico, su gusto por darle un toque más oscuro a las cosas. No solo a sus obras más características, sino a lo largo de todo su trabajo, aunque tomando distintos enfoques, y es aquí donde comienza la comparativa. Akutami tiende a hacer un dibujo más tosco, dándole un toque especial y fácilmente reconocible, presentando paneles que a mí me gusta describir como sucios. Esto no quiere decir que sea malo. De hecho, para mi gusto le da mucha personalidad a sus trazos, dejándolos más libres en muchas ocasiones, pero apostando por una rigidez más marcada que la de sus competidores. En cuanto a Fujimoto, su estilo suele ser más limpio, presentando por lo general diseños bastante sólidos, cosa que se agradece por lo frenéticos que pueden llegar a ser sus mangas, consiguiendo transmitir lo que se desea muy bien, tomándose el tiempo de hacer trazos más firmes y completos, pero aún así siendo capaz de usar los recursos de la simpleza para resaltar sus dibujos. A pesar de esto, para mi gusto, Kaku es quien se lleva el premio, pues combina de manera increíble los diseños sólidos con un tono suave, lo que hace que sus dibujos sean visualmente lindos, pero destaca en algo en comparación a sus rivales, y es el uso de las sombras. De los 3, Kaku es por mucho el que tiene más maestría con los tonos oscuros, usándolos para resaltar a sus personajes de una manera espectacular. Solo hay que ver estos panelazos en Jigokuraku, así que en cuanto a diseño general, Kaku se lleva el punto. El punto de los fondos es particular, ya que por lo general los 3 giran en el estándar a la hora de utilizarlos, es decir, poniéndolos cuando es necesario, y dejando fondos blancos o negros cuando no lo es. Este es el punto más débil de Kaku, quien al centrarse la mayoría en el diseño de sus personajes, descuida bastante el dibujo de los fondos. Eso no quita que no sea capaz de hacer auténticos panelazos. Aún así, es el que la tiene más difícil para hacerlos, ya que no hay muchas referencias sobre las estructuras de las épocas que representen sus mangas. Además, dibujar entornos naturales todo el tiempo es cansino, así que por lo general suele hacer paneles únicos para darnos una idea de la zona y simplificarlos en los demás, por lo que no tiene mucho en lo que lucirse. Incluso en otras obras como Jailbreak Princess tampoco es que los fondos destaquen. En cuanto a Fujimoto tenemos un caso algo especial, pues si bien tiene más presencia de fondos, estos son bastante secundarios y para mi gusto algo simples. Bien hechos, pero simples. Aunque creo que ese es justamente el punto. Más aún cuando se habla de Chainsaw Man,
mostrando figuras bastante rígidas y rectangulares, aunque eso sí, a nivel narrativo es el mejor al usar los fondos, pues como ningún otro, Fujimoto sabe incluir en la totalidad de su dibujo sus mensajes, como vemos en Look Back o Goodbye Eri, donde pudo darse el gusto de hacer fondos simples, pero que a nivel trama enaltecen sus personajes muchísimo. Aún así, en cuanto a fondos, Gege se lleva el punto. Al dibujar tantas peleas y tan frenéticas, los fondos son una parte fundamental, casi que un personaje más, no perdiendo la oportunidad de hacerlos de ser posible en cada panel, justamente porque los combates los suelen necesitar, cosa que es más notoria en Jujutsu Kaisen, a comparación de sus otras obras. Se podría argumentar que Gege la tiene más fácil ya que sus fondos suelen ser presentaciones de fotografía, pero eso no quita que se ven preciosos, pudiendo imprimirle dinamismo a las estructuras y dándoles más relevancia, además de que nos permite apreciar más su dibujo. En serio, vean Jujutsu mirando los fondos, es toda una experiencia. Así que en cuanto a fondos, el punto va para el gato. El diseño de personajes es un punto bastante subjetivo, ya que muchos tienen distintas formas de valorarlo, así que nos inclinaremos por lo meramente estético, y para mi gusto, este es el punto más flaco de Fujimoto. No se confundan, no es que estén mal, o sean sosos, cumplen, pero diseños verdaderamente memorables, Denji, Makima, Nayuta y poco más. Los demás se ven bastante cuadrados o simples, casi nunca hay algo que destaque mucho o que llame la atención. Con Gege pasa similar, tiene personajes con un gran diseño, por desgracia suelen ser secundarios, como Todo, Yuta, Kenjaku, Choso. Los personajes más centrales en realidad son bastante normalitos, con todo el cariño que le tengo a Yuji, su diseño no destaca. De todos los trabajos de Gege, obviamente los diseños más llamativos se los llevan Gojo y Sukuna, que a día de hoy son icónicos, pero por lo demás cumplen. Pero eso sí, tiene personajes con diseños más variados que Fujimoto, así que en cuanto a eso, es mejor. Pero Kaku, todo lo que no pone en fondos, lo pone en personajes. Al tener más variedad a la hora de jugar con los vestuarios y apariencias, se asegura de tener un mejor apartado en cuanto a eso. Los uniformes, lo variado que se ven los prisioneros, etc. Aunque su obra donde más se explota esto sea justamente Jigokuraku, una obra de época, consigue hacer que cada diseño sea suficientemente único para ser diferenciable, pero a pesar de eso, no tiene nada muy icónico. Todo se ve muy bonito, pero hasta ahí. Aún con eso, para mi gusto, eso le da un punto. En cuanto a criaturas se trata, los tres tienen con qué competir. Gege tiene un estilo bastante definido al tener básicamente vía libre para hacer lo que quiera, puede tomar un concepto y darle un aire monstruoso, pudiendo pecar de simple a veces, es verdad, como la maldición de insecto, pero aún así consiguiendo hacer cosas mucho más impactantes, como Majoraga, aunque esto no suele ser la norma. Por lo general sus criaturas son muy antropomórficas y por ende algo menos impactantes, es decir, Yogo es la representación de los volcanes y es un enano de un ojo. Le falta un algo de punch final, algo que los haga más destacables, pero aún así hay que reconocer que tiene cierto toque fantasmal en los diseños, lo que les da un buen toque. Con Fujimoto pasa algo raro porque sus personajes principales se ven simples, como es el caso del Denji Motosierra, o el resto de los poseídos, que son básicamente este meme. Pero en cuanto al resto, sí que se luce, es decir, ve nomás el demonio de las armas, se ve precioso. El demonio de la eternidad es una masa sin más, y aún así se ve increíble. Podría seguir dando ejemplos. Cuando se trata de los demonios, Fujimoto toma un concepto cotidiano y lo exagera, demonizándolo a un punto que se ven únicos, pudiendo llevar a algunos personajes a otro nivel, como el Pochita Chainsaw, que se ve hermoso. Esto sí es un gran diseño. Pasando a Kaku, logra combinar lo botánico y lo humano de una manera algo grotesca. Ya lo dije antes, este tipo hace diseños horriblemente hermosos. En este punto es difícil decidir, podríamos irnos por la simpleza fantasmal de Gege, la inventiva de Fujimoto o la belleza horrenda de Kaku. En este caso, le doy un punto a cada uno, siendo el gran ganador en dibujo Yuji Kaku.
Ya con los aspectos superficiales de la obra cubiertos, debemos ir al cuerpo de las mismas. La escritura es lo que define al autor, y siendo mangakas es más de la mitad de su trabajo. Y aunque mi favorito entre estos sea el gato, sería necio no reconocer que el mejor en este aspecto es Fujimoto, por una simple razón, y es que de los tres, Fujimoto tiene más trabajos con peso narrativo. Kaku tiene una serie interesante que para la mitad empieza a derrumbarse sobre sí misma, y Gege tiene One Shots y Jujutsu, que para mi gusto está bien, pero comparado con Fujimoto no hay competencia. Además de Chainsaw Man, a la espalda de Fujimoto tenemos una obra en serio oscura como Fire Punch, y otras que se animan a hablar de temas más serios y que van más allá del pum te pego, o de cosas ya usadas muchas otras veces como el amor y enfrentarse al mal. Como puede darnos una historia sobre el duelo personal y la manera en que cada uno lo afronta, puede hablarnos del más puro arrepentimiento con una historia capaz de romper corazones. Y aún así, tener tiempo de hacer otro trabajo para decirle a sus fans relájense, no todo lo que hago es un simbolismo. Tiene más capacidad y ha sabido desenvolverse en otros temas más allá de solo las peleas. Sí, los otros autores nos han hablado de cosas interesantes también, como la soledad del más fuerte, el qué significa vivir, el si elegimos el camino correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se explotan del todo bien, además de que ambos solo tienen una gran serie a sus espaldas, contrario a Fujimoto que tiene ya un par, así que el punto va para él. Ahora, si hablamos de personajes, es el mismo caso. Los tres hacen un buen tratamiento a los suyos, pero Fujimoto consigue contar más y plantear un mejor desarrollo para los mismos, incluso en menos capítulos. Así que en cuanto a personajes, también se lleva el punto. Pasando a un punto totalmente distinto, tenemos que ver cuál de los tres puede mantener de mejor manera a su audiencia, y como en el punto anterior, aquí no hay debate. Kaku es muy distante, y su obra, aunque buena, no logró pegar con el público y no consiguió hacerse mainstream, siendo el menos conocido de los tres. Fujimoto, aunque popular y exitoso, aún le falta dar ese salto al verdadero estrellato comercial, cosa que el gato de un ojo sí consiguió. Y más importante, logró mantenerse, pues además de que Jujutsu es el trabajo más exitoso entre estos tres, consiguió que el público se mantuviera pendiente semana a semana de su manga, sabiendo cómo construir hype. Sí, a la hora de finalizarlo no cumplió, pero aún así el poder tener básicamente a toda la comunidad del anime manga pendiente de lo que sea que fuera a salir es un gran logro, cosa que incluso obras más populares jamás lograron hacer. Para poner un ejemplo, salía un capítulo de One Piece y pues le interesaba solo al fandom de One Piece. Salía algo de Jujutsu y toda la comunidad opinaba. Y no solo en Japón, sino que en todo el mundo, ya fuera para bien o para mal. No sé ustedes, pero alguien que pueda venderme una sola pelea durante un año entero, debe estar haciendo algo bien. En cuanto al manejo del público, el punto va para el gato. Este punto es particular. Una vez más, Kaku es el que tiene la menor repercusión entre los tres. Aunque haya colaborado con algunas marcas, pues no se suele escuchar mucho de su trabajo. Tanto que incluso su segunda serie después de Jigokuraku a nadie le importó. Si hablamos de repercusión puramente comercial, obviamente el premio es para Gege, teniendo el manga más vendido entre ellos. Eso es indiscutible. Así que ahí, punto por repercusión mediática. Pero si hablamos a nivel industria, el punto tiene que ser sí o sí para Fujimoto. ¿A qué me refiero? Pues desde que este sujeto apareció, buena parte del panorama del manga empezó a girar a su alrededor, porque de algún modo estuvo involucrado en el desarrollo de algunas de las obras más grandes de la actualidad, aunque de manera indirecta. Spy X Family salió después de que Endo trabajara con él. Mismo caso con Kaiju número 8, que spawneó mágicamente después de que Matsumoto dejó de trabajar con él. Y no nos engañemos, esto es básicamente un refrito de Chainsaw Man. Con Dandadan pasa igual, saliendo de Tatsuo después de juntarse con Fujimoto. No sabemos hasta qué punto este sujeto tiene algo que ver, pero de que algo hace, algo hace. Todo el shonen contemporáneo le debe la vida a él, incluso Jigokuraku, que salió después de que Kaku trabajara con Fujimoto. Este tipo revitalizó la industria y eso amerita un punto. Pasamos a las rondas relámpago que solo vale medio punto.
Obras. Punto sencillo, Gege y Kaku solo tienen un gran trabajo mientras que Fujimoto destaca incluso cuando él no dibuja. Así que el punto es para él. Profundidad. Fujimoto maneja historias más interesantes y variadas. Así que punto. Relación con el público. A Gege lo quieren ver caer y a Fujimoto también. Así que ahí va para Kaku, porque es el único que no se ha peleado con su fandom. Adaptaciones. Jujutsu es superior en cuanto a su adaptación. Obviamente sí, Mappa tiene favoritos. Ahí para Gege. Tomos. Los de Fujimoto son simples y los de Gege también, pero Kaku te hace una pintura al óleo en cada tomo. Así que punto. Detalles de la obra. Gege se tomó el tiempo de hacer un sistema de poder entero, y aunque con fallas es buenísimo, además de tener más variedad a la hora de representar los combates. Con un recuento final de 4 puntos, Kaku queda en tercer lugar, el segundo con 5 para Akutami y con un sólido 6.5, Tatsuki Fujimoto se alza como el mejor autor entre estos tres. Y eso fue todo por esta ocasión. Si llegaste hasta aquí es porque el video te gustó, así que agradecería que le des me gusta, lo compartieras y por qué no, suscríbete si quieres ver más videos así. Date una vuelta por el canal para ver más material de este tipo. Dime, ¿tienes una opinión diferente? ¿Hay algún punto que crees que faltó? ¿Te gustaría ver otra comparativa de este estilo? ¿Alguna vez Fujimoto logrará volar? Deja tu opinión en los comentarios. Yo fui Under Freak y nos vemos a la próxima.